Mm, Mañana solamente va a dar el 4-1, ¿no? El 4... ¿Hay alguien del 4-3 aquí? Sí, mañana en la tarde igual damos. ¿El 4-3? El 4-4 Sí. igual. Ay, no. ¿Y el 4-6? Creo que no hay nadie, me imagino, van a dar la siguiente semana. Ya. Ay, me he cansado. Yo creo que ya han vuelto todos, ¿no? Para empezar con el tema 6. Bueno, no. En el programa del doctor es el tema 7. Ya. Eh, ya. Tema 6 de la sociedad anónima. Todo este material yo me he ido basando con el material del auxiliar que yo tenía el año pasado. Ya, prácticamente lo que ella hizo es copiar el código, o bueno, los artículos del código de comercio. Ya, nos indica que tiene como antecedentes y características
Está diseñada para atender las exigencias organizativas y funcionales de grandes empresas. Por ejemplo, el de Fancesa. Es una empresa gigante que tiene como fin la obtención de cemento, ¿ya? Sus características importantes es que es una sociedad de capitales. No van a importar las condiciones personales de los accionistas, solamente la cantidad de aporte, es decir, el dinero. Tiene un mínimo de 3 accionistas eh, y un máximo de, bueno, no tiene un límite en sí, las sociedades anónimas. Su capital está representado en acciones y son títulos, valores en sí los que le va a otorgar la empresa. Por ejemplo, Fancesa yo voy a solicitar ser accionista de Fancesa y Fancesa me va a emitir una especie de certificado en el que haga constar cuántos títulos, valores tengo y demás. Ahora, la sociedad de responsabilidad limitada responde hasta el monto de acciones que haya suscrito, ¿ya? En este caso va a variar, va a ser según el objeto al que se dedique a la sociedad. Los requisitos y las formas de constitución. Debe llevarse una denominación que haga referencia al objeto social de su giro, como Fancesa, fábrica de cemento. Fancesa va a ser nuestro ejemplo en este tema. Fábrica de cemento, sociedad anónima, ¿ya? O su abreviatura, SA en este caso es la de Fancesa, ¿no? Se puede constituir de dos maneras, ya sea por acto único o por suscripción pública de las acciones. El artículo 220 nos indica que se necesita mínimo 3 socios fundadores. El capital social va a estar suscrito en su totalidad y no va a poder ser menor del 50% del capital autorizado. Necesariamente tiene que constituir un capital del 50%. Los socios que hayan pagado mínimamente el 25% de su capital es otro de los requisitos. Y el estatuto con el que ellos el estatuto o reglamento interno con el que ellos se van a basar como sociedad debe estar aprobado por todos los accionistas. En caso no se cumplan con estos requisitos, se va a proceder con la suscripción pública de acciones. La constitución por suscripción pública de acciones es otra de las formas en las que se puede constituir, y habíamos mencionado, es una oferta pública que se va a realizar. Esta va a ser abierta a cualquier interesado a suscribirlas. Como ya habíamos mencionado, no se requiere de características especiales de los accionistas, ¿ya? Y esta debe estar aprobada y debe contener la información básica de las características. En este caso, las generales de ley de los promotores, clase y valor de las acciones y condiciones de la suscripción, el número de acciones de los promotores, el proyecto de los estatutos, las ventajas y los beneficios que los accionistas llegarían a tener. Así también debe contener el plazo de suscripción, que este no debe ser mayor a 6 meses. Es el contrato entre el banco fiduciario y los promotores. Ahora, la constitución por suscripción pública de acciones, estos deben realizarlo con un banco fiduciario. Este estará encargado de recibir anticipos de pago en dinero o bienes fideicomisos.
Si no se constituye la sociedad anónima, se termina la promoción y el banco va a devolver el aporte que hubiera realizado la persona que ha querido ser parte de esta sociedad comercial, ¿ya? Una vez, en caso se haya suscrito el capital social, se va a convocar a una junta general constitutiva, con la presencia de la mitad más uno, es decir, del 51%, del 50 más uno de las acciones suscritas. Las decisiones que adoptan deben ser adoptadas por la mayoría de los suscriptores presentes, que representen al menos un tercio del capital suscrito. Una vez aprobada la Constitución, se procede al cumplimiento de los trámites. Esta ha sido pregunta de examen también el año pasado. ¿Cuántos cuánto por ciento de capital debe establecerse en una junta constitutiva, si no me equivoco, pero ha sido pregunta de examen. La respuesta era un tercio. Sáquenle captura. Era esto. Ay, no puedo señalar, pero era esto. Ya. Las atribuciones de la Junta General o Constitutiva. Estos pueden comprobar los depósitos efectuados, ya sea en dinero o especie. Se debe aprobar la valoración, deben aprobar o pueden aprobar la valoración de los bienes aportados en especie. Estos aprueban, rechazan las gestiones y gastos de los promotores. Pueden aprobar, modificar las ventajas o beneficios que se hubieran proyectado en las convocatorias. Analizan y aprueban los estatutos o las modificaciones que se realicen en ellas. Pueden designar directores, representantes o administradores de la sociedad anónima, al igual que en las anteriores. Estos deben firmar otorgan un poder al representante legal. Ya nombran síndicos, pueden designar 2 suscriptores para firmar el acta de la Junta General. No se necesita que todos los accionistas firmen. Se debe considerar el plazo para el pago del saldo de las acciones. Es decir, si a un principio yo no he podido pagar el 100% de las acciones, solamente he realizado el pago del 25%, mínimamente es el 25%, se debe completar el saldo. Considerar y resolver cualquier otro asunto de interés. Ahora, los socios fundadores son aquellas personas que van a otorgar o van a firmar en la escritura de constitución en un acto único. Y los que firmen el programa de fundaciones en suscripción pública. Los socios fundadores van a responder de manera ilimitada y solidaria por las obligaciones contraídas por la constitución de esa sociedad. Su retribución no puede disminuir el capital social y este no debe exceder del 10% de las utilidades. Tampoco puede extenderse por más de 10 años. Debe ser después de pagar un dividendo mínimo del 5%. Ya. Ahora, el pago del valor nominal total. Los accionistas, el accionista que pagó el valor total de sus acciones, es decir, el 100% ya, va a asumir la total plenitud de sus derechos, ¿ya? El que incurre en mora tiene los siguientes efectos.
la suspensión automática de sus derechos, la sociedad puede exigir ejecutivamente el cumplimiento del pago o van a poder vender las acciones de este accionista moroso. ¿Ya? Si después de 30 días no cumple con el pago, se va a producir dos opciones. Tiene dos opciones. Uno, se va a reducir el capital social y se va a devolver al suscriptor el saldo previa deducción de los gastos que hubiera generado su incorporación. Y se va a reducir el capital social de la parte correspondiente a la cantidad no pagada de la entrega, solamente las acciones que haya pagado, manteniéndose el socio dentro de la sociedad anónima. Ahora, aquí el capital van a ser las acciones que tienen un valor nominal de 100 bolivianos o múltiplos de 100 y se emiten o se negocian en la bolsa de valores. Van a ir cambiando, ¿ya? La sociedad emitirá un número de acciones autorizadas, pudiendo después emitir nuevas acciones que no estén bajo la norma. Se debe llevar un registro de acciones que señalará titular de las acciones nominativas y su característica. La transmisión de acciones es libre. La escritura pública puede decir de qué manera se va a realizar la transmisión de las mismas, ¿ya? Esta transmisión la transmisión de acciones puede ser al portador, por simple tradición, por transmisión de las acciones nominativas, ya sea mediante endosos, inscripción en el registro de acciones. Esta también ha sido pregunta de examen. La transmisión de acciones al portador se da por simple tradición, era la respuesta. Me acuerdo. No sé si en el primer examen o en el final. Igual fue pregunta de examen. Ahora, las clases de acciones. Existen acciones ordinarias en el que se van a otorgar el derecho a un voto en las juntas generales, ya sean ordinarias o extraordinarias. Es decir, una acción, yo tengo 5 acciones, tengo derecho, mi voto vale por 5. Ya. Las acciones preferidas. Estas acciones solamente otorgan derecho a voz en ambas juntas, pero no tienen derecho a voto, únicamente en las extraordinarias. Ya. Ahora, se les va a otorgar a los accionistas dividendos antes de fijar los de las acciones ordinarias. El estatuto puede pactar que tengan un dividendo superior. También cuando se realice la liquidación de la sociedad anónima, se van a reembolsar antes que en las acciones ordinarias, ¿ya? Si tienen dividendos no repartidos por más de 3 ejercicios, adquieren los derechos de las acciones ordinarias, es decir, con voto en ambas juntas, acciones ordinarias y acciones preferidas, ¿ya? También las que tienen acciones preferidas tienen derecho a oponerse a resoluciones que emitan las juntas generales. Dentro de la emisión de las nuevas acciones, los accionistas tienen derecho preferente a suscribir las nuevas acciones. En caso la sociedad anónima
emita una nueva convocatoria para llamar, no sé, más socios. Entonces, los accionistas, o accionistas, mejor dicho, estos ya tienen ese derecho preferente de que ellos pueden comprar más acciones. La sociedad va a hacer el ofrecimiento mediante avisos en un órgano de prensa de circulación nacional por 3 días consecutivos. Los accionistas pueden ejercer su derecho preferente en el plazo de 30 días a partir de la última publicación, si los estatutos no establecen un plazo mayor. ¿Ya? Solo hay lugar a la emisión de nuevas acciones cuando las precedentes hayan sido totalmente suscritas. Es decir, en una primera convocatoria solamente se emiten, no sé, 500 acciones. Ya se ha logrado otorgar las 500 acciones, entonces nuevamente se va a emitir otra convocatoria. El accionista. Tienen calidad de acción. La calidad de los accionistas y sus derechos son las siguientes. En las acciones nominativas, estos accionistas deben estar inscritos en el registro de comercio, es decir, en el CEPREC, ¿ya? Sus acciones son al portador, es decir, que la persona que tenga la acción en su mano, esa certificación de que es accionista, es la persona que esté agarrando. O sea, si no está a su nombre, por ejemplo, está a nombre de Paola, digamos, pero lo tengo yo, Alejandra, entonces puedo yo, no sé, sacar un préstamo con esa acción, ¿ya? Ahora, los accionistas tienen derecho a intervenir en juntas generales con voz y voto. Tienen derecho a integrar los órganos electivos de administración y fiscalización interna. Tienen derecho a participar en las utilidades sociales de la empresa. Tienen derecho a participar en la distribución del haber social, como la liquidación o la disolución de la empresa. Van a tener preferencia para suscribir nuevas acciones. Pueden impugnar las resoluciones de las juntas generales, como ya habíamos mencionado, y tienen derecho a negociar sus acciones. Si yo como accionista voy a cambiar, o no sé, me voy a ir del país quizá, entonces yo pongo en el reverso de la certificación de que lo voy a endosar a nombre de Nicole, digamos. Y ella va a llevar esta certificación a la sociedad anónima y va a decir, he realizado la compra de esta acción y ahora necesito que figure mi nombre, digamos. Ya no va a figurar el mío, sino el de Nicole. Ahora, la participación y voto. Cada accionista tiene derecho a un voto por acción suscrita. No pueden establecerse restricciones al derecho a voto de las acciones preferidas, pero no en las juntas extraordinarias que vayan a modificar el plazo de duración de la sociedad o se quiera cambiar el objeto social. Cuando necesiten aprobar su fusión o transformación, se autoricen en la emisión de bonos o debentures, se aprueben la reforma de los estatutos sociales y se resuelvan el aumento o disminución del capital social. Ahora, los derechos que tienen los accionistas minoritarios, estos van a representar solamente el 20% del capital social. Tienen derecho a solicitar por escrito
la convocatoria a Junta General. Este derecho se puede ejercer incluso si el titular posee solamente una acción, ¿ya? Y tienen derecho a designar síndicos que representen a estos accionistas minoritarios. Dentro de sus órganos de gobierno, la Junta de Accionistas va a ser el máximo organismo y este se va a reunir en el domicilio social y es presidido por el presidente del director. Por ejemplo, en el caso de Francesa, tienen su oficina cerca de la terminal. No funcionan sus oficinas aquí por la fábrica dentro de la fábrica de cemento, ¿ya? Existen dos tipos de juntas, ordinarias y extraordinarias. En la junta ordinaria se realiza la memoria anual e informe de los síndicos. Se realiza el tratamiento de las utilidades o pérdidas que hubiera tenido la sociedad, el nombramiento o la remoción de los directores y síndicos, la responsabilidad de los directores y síndicos. Se tratan esos temas. Y en junta extraordinaria se va a tratar temas muchísimo más importantes, como la modificación de los estatutos, la emisión de nuevas acciones, la emisión de bonos, el aumento o la reducción del capital autorizado y la disolución anticipada de la sociedad en caso ya no puedan cumplir con el objeto social. Ahora, la convocatoria para que se lleven estas juntas, ya sea ordinaria o extraordinaria, debe ser realizada por el directorio o síndicos mediante 3 publicaciones no consecutivas en Diario Nacional. La última debe ser entre 5 y 30 días antes de la reunión, indicando el tipo de junta que es, ya sea ordinaria o extraordinaria. ¿Ya? Tienen el lugar y hora de la reunión en la que se va a llevar la misma, el orden del día, es decir, los puntos que se van a tocar en esta asamblea y los requisitos que debe cumplirse para participar en ellas, ¿ya? En acciones ordinarias deben estar con una representación de más de la mitad de las acciones con derecho a voto. Y en las juntas extraordinarias, deben estar mínimamente 2/3 de las acciones. Las resoluciones se van a tomar por la mayoría absoluta de los votos presentes que no estén impedidos y las votaciones van a ser secretas. Cualquier resolución contraria a la ley puede ser demandada de nulidad en los 60 días siguientes. Esta también ha sido pregunta de examen. El tiempo. Preguntaba en cuánto tiempo pueden demandar la nulidad de leyes contrarias, más o menos. Las deliberaciones de las juntas deben estar plasmadas en actas asentadas. Ellos tienen un libro de actas y estos deben estar firmados dentro de los 5 días siguientes por los 2 socios designados. La administración. La administración en las sociedades anónimas se lleva o es llevada por un directorio de mínimo 3 personas y máximo 12, que son designados por la Junta de Accionistas por un periodo determinado. Pueden ser reelegidos y su función es remunerada, ¿ya? No debe estar comprendido en las siguientes causales. No deben ser impedidos y prohibidos para ejercer el comercio, no deben tener conflictos de intereses,
relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad entre los miembros del directorio, deben ejercer sus funciones de fiscalización en la sociedad. Los funcionarios públicos no pueden, en caso o en asuntos relacionados a su jurisdicción, hasta 2 años después del cese de sus funciones. Por ejemplo, si yo fuera la gobernadora, no sé, que es parte del directorio, o bueno, tienen un representante, yo no puedo comprar acciones dentro de 2 años después de que haya salido o de que haya cumplido mis funciones como gobernadora, digamos. Y tampoco van a poder aquellas personas que hayan sido sentenciados por delitos cometidos en la constitución o en el funcionamiento y liquidación de las sociedades. La representación legal. Los miembros del directorio van a elegir el presidente por mayoría absoluta. Este será el representante de la sociedad. El representante legal va a estar obligado a permanecer en sus funciones hasta que haya una nueva elección. Su renuncia es presentada al directorio, el cual puede ser aceptado o rechazado por la Junta General. La responsabilidad que tiene el representante legal es solidaria e ilimitadamente, siempre y cuando éste realice un mal desempeño de sus funciones, no cumpla con las leyes o estatutos de las de la empresa o la sociedad anónima, genere daños a consecuencia de dolo, fraude, culpa grave o abuso de facultades, y realice la mala distribución de las utilidades. La acción de responsabilidad contra directores y síndicos será previa aprobación de la Junta General. La acción contra los gerentes será previa resolución del directorio. El directorio puede delegar sus funciones ejecutivas de administración nombrando un gerente o gerentes generales. Tanto directores como gerentes no pueden dedicarse por sí o por terceros a negocios que comprenden el objeto de la sociedad. La fiscalización interna es llevada por los síndicos. Estos van a estar a cargo de la misma. El cargo de síndico y su suplente es remunerado, es personal e indelegable. Es decir, que si a mí me designan como síndico, yo no puedo mandar a mi secretaria, digamos, a que vaya a realizar la fiscalización de la empresa. Para ello debe tener capacidad para ejercer el comercio, estar domiciliado en la sede social en la que se ha establecido y no debe estar impedido o prohibido para realizar la actividad comercial. Tampoco debe ser director, gerente o empleado de la sociedad. No debe tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con los gerentes y directores de la sociedad anónima. Las atribuciones que tiene el síndico es de fiscalizar la administración, asistir a reuniones con derecho a voz, pero no derecho a voto. Tiene el derecho de revisar los libros y documentos, verificar las garantías e irregularidades. Así también puede convocar a juntas extraordinarias.
y cumplir con todas las funciones que se le han atribuido en la Junta General. La fiscalización interna en caso de vacancias temporales o definitivas, ya sea por impedimento o prohibición legal del titular, será reemplazado por el suplente. Si se produce la misma situación con este, el directorio va a convocar de inmediato a la Junta General para poder designar a un nuevo síndico. Estos van a responder de manera solidaria e ilimitada en caso no cumplan con sus funciones. Dentro de la sociedad de economía mixta, esta es otra de las sociedades, se tiene que estas están formadas entre el Estado, las gobernaciones, alcaldías y otras empresas públicas que dependan del Estado para la explotación de empresas o del interés colectivo o implementación, fomento o desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicio, ¿ya? Las empresas privadas se van a sujetar a las normas aplicables de las sociedades anónimas. Su denominación llevará las palabras Sociedad Anónima Mixta o su abreviación SAM, y su responsabilidad es de manera ilimitada. Es decir, una empresa o una institución pública con una privada, el Estado y un privado. Los requisitos para la constitución de esta empresa es que las propuestas de los promotores al órgano público de este al capital privado deben suscribir un convenio con proyectos aprobados de la escritura de constitución y sus estatutos. Mediante decreto supremo se va a autorizar la creación de esta sociedad anónima mixta, su escritura, sus estatutos, y se va a ordenar la protocolización y que se reconozca la personería jurídica de la misma. Debe realizar un depósito de capital pagado en el banco, en este caso Banco Unión, y la inscripción en el registro de comercio. Al igual que las otras sociedades, estas van a seguir ese procedimiento en plataforma del CEPREC. El contenido mínimo de los estatutos de estas sociedades o empresas se encuentran en el artículo 429, 27 y 29. Una serie de acciones emitidas deben corresponder al sector público, son nominativas y transferibles solamente mediante decreto supremo. Las otras series corresponden al capital privado, van a ser nominativas y transferibles libremente. Es decir, que yo como empresa privada puedo transferir mis acciones o mis aportes a otra. El número de directores por cada serie de acciones y la forma de designación del presidente va a estar a cargo, o bueno, el cargo de director de las acciones privadas va a ser personal y el correspondiente al sector público se ejerce por designación. Un momento, por favor. Ya. Ahora, los fondos se van a canalizar mediante cuentas corrientes
bancarias. Ambos sectores tienen derecho a nombrar un síndico o representante en el organismo de fiscalización interna. Dentro de los aportes de capital, el aporte estatal se realiza o se aprueba y autoriza mediante ley expresa. Es de carácter patrimonial, de concesión, en el que se van a poder realizar la concesión de privilegios de exclusividad, la liberación de las liberaciones arancelarias, tratamiento preferencial o excepciones tributarias. Asimismo, el aporte tecnológico y la concesión de explotación de un servicio de carácter público. Dentro del aporte privado, este puede ser en dinero, bienes, valores, estudios, proyectos y aportes tecnológicos. El convenio o decreto supremo y la escritura pública deben especificar el número de acciones correspondientes. El presupuesto y la tributación. La administración o gerencia presenta el directorio en el mes de noviembre de cada año un presupuesto de ingresos y gastos para la próxima gestión. Queda obligada a todas las obligaciones tributarias y disposiciones que rigen en el funcionamiento de las sociedades anónimas. Ahora, dentro de las empresas públicas, ¿quiere hablar? No sé quién está encendiendo su micrófono. Leticia. No sé. Ya. Dentro de las empresas públicas existe la ley 446 de empresas públicas. Es una organización estratégica de elementos materiales e inmateriales en la que el Estado tiene total o mayoritaria participación. ¿Ya? Los tipos de empresas públicas. Las empresas estatales corresponden 100% al Estado. Dentro de las empresas estatales mixtas, el 70% al 99%, mínimo 70%, va a ser parte una empresa estatal y de 29 al 1% una empresa privada. Dentro de la empresa mixta, la empresa estatal va a tener una participación del 51 al 70%. ¿Ya? Y los restantes, la empresa privada. En una empresa estatal intergubernamental, en estas empresas estatales intergubernamentales son empresas municipales con una nacional, digamos, en el que las empresas estatales van a tener una participación del 51 al 99%. Y las empresas extranjeras, estas se van a habilitar previo proceso de registro ante el CEPREC. Ahora, dentro de los... otra recomendación, apréndanse estos porcentajes porque el doctor les va a preguntar. Esto sí les va a entrar. Cualquiera de estas empresas les va a preguntar los porcentajes. Ya. Ahora, existen dos subtipos especiales. Las empresas gran nacionales y las corporaciones.
Las gran nacionales van a ser una modalidad de empresa estatal mixta y empresa mixta, que van a estar conformadas por aportes de empresas públicas de países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que es un tratado de comercio de los pueblos. Y la corporación, que va a ser una forma de organización empresarial que agrupa varias empresas públicas con un objetivo común: desarrolla actividades del circuito productivo en sectores estratégicos. La empresa estatal está conformada mínimamente por un directorio, gerencia ejecutiva, área gerencial, área operativa, órgano interno de fiscalización. La estructura orgánica de la empresa estatal mixta, la empresa mixta y la empresa estatal intergubernamental va a estar conformada por la junta de accionistas, un directorio, el gerente ejecutivo, el área gerencial y el área operativa y los síndicos. Esta ha sido pregunta de examen final. La relevancia económica, estratégica y social. Estas empresas estatales contribuyen significativamente a la consecución de los objetivos estratégicos del país. Y esto con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Tienen un rol protagónico en el proceso de implementación del modelo económico productivo. Tienen un carácter estratégico y uno social. Dentro del carácter estratégico tienen como finalidad potenciar el desarrollo económico de los hidrocarburos, minería, energía, telecomunicaciones, transporte y otros. Dentro del carácter social es de contribuir al crecimiento económico y social creando empleos. El régimen legal y ámbito de aplicación. El objeto es establecer el régimen de las empresas públicas con eficiencia, eficacia y transparencia, contribuyendo al desarrollo económico y social del país. Este solamente va a regular a las empresas del nivel central. No, es decir, que no va a regular empresas a nivel local o departamental, ¿ya? El régimen legal para su creación, administración, supervisión, control y fiscalización va a comprender 1. La Ley 466, el Código de Comercio, las resoluciones que emita el COSEP y la normativa significativa de las empresas. Ya. Esto. Las controversias entre los socios de las empresas estatales mixtas, empresas mixtas y empresas estatales intergubernamentales se van a solucionar en instancias arbitrales, como la CAINCO, o jurisdiccionales, como los juzgados. ¿Ya? En casos de controversias dentro de las empresas estatales, se van a sujetar a las regulaciones que se establecen en la Ley de Conciliación y Arbitraje, hasta agotar todas las instancias para la conciliación. El Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública es el COSEP. Es la máxima instancia de decisiones políticas, estrategias y lineamientos generales para la gestión empresarial pública. Está conformado por el Ministerio de Presidencia, el de Planificación del Desarrollo,
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Dentro del requisito para la constitución de la empresa estatal, uno es que debe existir un proyecto de la empresa haciendo conocer la naturaleza, el carácter, el tipo de empresa que va a hacer y presentar sus estatutos, al menos los proyectos. También debe realizarse el proyecto del decreto supremo que apruebe su creación y que vaya a reconocer su personería jurídica. Posteriormente debe realizarse el registro en el CEPREC, la inscripción en el CEPREC. Dentro de las empresas estatales mixtas, intergubernamentales, estas deben presentar su proyecto de empresa con su naturaleza, carácter, el tipo de empresa y el estudio de factibilidad, ver si conviene o no invertir en esa empresa. También debe tener una minuta de constitución. La disposición normativa que apruebe la participación de las ETAs, las entidades territoriales. Debe tener un proyecto de decreto supremo y este debe publicarse en la Gaceta Oficial y tramitarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ya. El contenido mínimo de la minuta de las empresas estatales mixtas y las intergubernamentales, estas deben contener lugar y fecha, la denominación, personería jurídica, domicilio y características de los accionistas, la denominación y el domicilio de la empresa, el objeto social, el monto del capital autorizado, suscrito y pagado, y el directorio provisional. Los estatutos, esto no les voy a preguntar, no les voy a hacer perder su tiempo. No. Ahora, dentro de las empresas sociales, no sé quién está. Leticia, tu micrófono, por favor. Ahora, dentro de las empresas sociales, estas se van a crear mediante la ley 1055, que es la de ley de empresas sociales como tal. Esta empresa está constituida por los trabajadores activos de una empresa privada o que estén en proceso de concurso preventivo, quiebra o liquidación, o haya sido abandonada injustificadamente. Por ejemplo, puede ser creada aquí en Sucre por los trabajadores de PIL Chuquisaca. Esto con la finalidad de reactivar y reorganizar la empresa en defensa de sus derechos laborales y sociales. Deben constituir una sociedad comercial necesariamente los trabajadores. Se crea esta sociedad en los siguientes casos: cuando existan empresas privadas, como ya habíamos mencionado, en procesos de quiebra o liquidación, o hayan cerrado. Sobre las empresas privadas en proceso de concurso preventivo o quiebra, los trabajadores pueden proponerle al juez la cesación de los bienes y el patrimonio de la empresa en concurso preventivo. El juez puede disponer la administración de los bienes y negocios de la empresa por los trabajadores que hayan solicitado. Si la administración resulta, si de esta administración resulta la posibilidad de continuar con la empresa, se va a dar la enajenación de los bienes y los trabajadores van a tener derecho preferente. ¿Por qué?
porque la misma Constitución indica de que tienen derecho preferente los trabajadores en caso no hayan recibido el pago de sus beneficios sociales. El juez, en este caso, va a disponer de oficio el peritaje que considere la viabilidad económica y financiera para la nueva empresa. En caso ya la empresa haya cerrado o haya sido abandonada injustificadamente, se considera el cierre o abandono justificado cuando el empleador retira repentina y masivamente a los trabajadores, o la huida intempestiva y continuada, es decir, por 60 días, en caso no se haga presente el empleador, o el cierre intempestivo de la empresa. En este caso, por ejemplo, va a haber empresas que por motivos de pandemia han tenido que cerrar su empresa, pero solamente por un periodo de tiempo, mientras pase la cuarentena, digamos, ¿no ve? En ese caso, no va a ser un cierre de empresas o un abandono. Los procesos de constitución. Para la constitución de estas empresas sociales, sí, debe presentarse una demanda sobre el reconocimiento de acreencias. Es decir, yo como trabajadora debo demostrar que no se me ha pagado mi sueldo, no me han pagado mis beneficios sociales y demás. Y el juez en 48 horas debe correr traslado al demandado para que éste pueda contestar con toda su prueba, realizar su descargo en el plazo de 5 días. En caso no conteste la demanda, el juez va a emitir su resolución en el plazo de 3 días. La contestación permite al juez emitir resolución definitiva en 10 días. La parte puede apelar en el plazo de 3 días ante la Sala Social Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental, en el que se puede revocar o ratificar la resolución. Y aquellos trabajadores que quieran constituir una empresa social deben tener una copia de la resolución para que esta resolución debe determinar la validez y cuantía de las mismas. Esto ya lo hemos hablado. El procedimiento especial aplicable a las empresas en caso de cierre o abandono injustificado, los trabajadores con relación laboral vigente van a solicitar al juez de su intervención. A ver, de esto de esto no les voy a preguntar nada. Sí, casi no hace mucho enfoque en esto, en estos temas de empresas estatales y las empresas sociales. No hace mucho énfasis el doctor, únicamente los porcentajes es lo que se va a fijar. Por ejemplo, se forma una empresa de ajís, al menos el año pasado era el mío, con un porcentaje del 29% la empresa privada y con un 70% la empresa estatal. ¿Qué tipo de empresa es? Más o menos así les voy a preguntar. Les voy a poner casos, pero tienen que estudiar muy bien cuánto por ciento es cada empresa.
y ya viendo los porcentajes pueden responder. Y ahí también no puede ser una, una empresa estatal, la estatal es 100%, ¿no? No puede decir una estatal con otra estatal o una estatal y una privada que se quiere formar una empresa social, digamos, ¿no? Les va a poner ahí qué tipo de empresa se forma y ya. Ahora dentro, ya terminando, la disolución y la liquidación de las empresas. Va a existir la extinción jurídica de la sociedad comercial, comprende de 3 fases. La disolución, en el que la empresa va a seguir con personería jurídica y solamente va a cambiar su objeto social. ¿Ya? Debe ser meramente conservativa y liquidaria. La liquidación es aquella operación necesaria para poder salvar y liquidar todas las relaciones jurídicas y contribuciones a los socios del remanente patrimonial. Y la extinción, y se va a dar la extinción con la cancelación de la matrícula de comercio. Dentro de la resolución parcial, se da de es una forma de dejar sin efecto un contrato ya sea por cumplimiento de una de sus condiciones resolutorias. El artículo 372 del Código de Comercio nos indica de que el contrato constitutivo puede prever causales de resolución parcial, como ser en las sociedades colectivas, comanditas simples y asociaciones accidentales, que puede darse por la muerte de un socio. En la sociedad comandita puede condicionarse a la incorporación de los herederos la transformación de su parte en comanditario. Cualquier socio puede solicitar la exclusión de otro con justa causa en el plazo de 90 días, cuando éste realice un incumplimiento de sus obligaciones, cometa actos fraudulentos contra la sociedad, use en su provecho la firma personal, la firma o el patrimonio social sin autorización. Por ejemplo, no puedo utilizar yo los vehículos de la empresa para irme de paseo. No estoy cumpliendo el objeto social y ese no es el fin que tienen los vehículos de esa empresa. Cuando se haya declarado en quiebra o pierda su capacidad o esté inhabilitado, estas causales también se van a aplicar en los socios gestores de la sociedad comandita por acciones. Por favor. Los efectos de solicitar la exclusión de un socio. El socio excluido tiene derecho a recibir en dinero el valor de su participación y los beneficios que le correspondan. Tiene derecho a participar de los beneficios y pérdidas de las operaciones pendientes. Ya. Esta exclusión debe ser solicitada al juez por los representantes de la sociedad o por cualquier socio bajo su responsabilidad. La disolución es aquel procedimiento por el cual los socios deciden modificar su objeto social, que será la extinción jurídica de la sociedad comercial. Por ejemplo, si yo como empresa produzco chompas, no sé, chompas de lana de alpaca, únicamente lana de alpaca, pero ahora mi empresa ha crecido y voy a producir chompas de lana de alpaca, vicuña y así, otros.
O quizá ya no solamente voy a producir chompas, sino voy a cambiar de chompas a poleras. Y las causales para la disolución se va a dar por acuerdo de socios, el vencimiento del término, el cumplimiento de la condición resolutoria, la obtención del objeto o imposibilidad sobreviniente sobre la pérdida del capital, se haya declarado en quiebra la empresa o se haya realizado la fusión de la misma. La reducción del número de socios en las sociedades anónimas, habíamos dicho que eran 3 y se hayan reducido a 1. Entonces ya no puede ser una sociedad anónima. La disolución puede ser voluntaria o judicial. Va a ser judicial cuando los socios no lleguen a un acuerdo o cuando sea promovida por los acreedores. La gestión durante la disolución va a estar a cargo del gerente o directorio o el representante legal. La disolución va a surtir efectos ante terceros desde su inscripción en el registro de comercio. En caso de que exista duda en la existencia de una causal de disolución, esta siempre va a estar a favor de la subsistencia de la sociedad. En todos los casos, el principal efecto de la apertura es el periodo de la liquidación. Y va a ser posible que durante el periodo de liquidación se decidan revocar la disolución o retomar la vida activa de la sociedad. Posiblemente estos se vayan a arrepentir. Ahora, la liquidación es aquel procedimiento que comprende un conjunto de operaciones materiales y jurídicas para satisfacer sus obligaciones y repartir el patrimonio resultante manteniendo su personalidad jurídica. Inicia con la disolución y acaba con su inscripción, incluyendo en su denominación las palabras en liquidación. Es decir, la empresa Papas Fritas en liquidación. Los liquidadores van a ser aquel órgano de gestión y representación que asuman la obligación de dirigir, administrar y representar legalmente a la sociedad durante la liquidación, y estos deben hacerse cargo de llamar a los gerentes, directores o administradores. ¿Para qué? Para poder rendirles cuentas. Esto ya lo hemos visto. Esta es. Las operaciones de liquidación comprenden todas las actuaciones orientadas a la conservación del patrimonio social y llevar la contabilidad, y confeccionan un inventario y balance inicial al comenzar la liquidación. Ahora, los balances e inventarios, esta ha sido pregunta de examen. Suena así de locas sus preguntas del doctor. Posiblemente esto ni lo haya tocado, pero les voy a preguntar. En el plazo de 30 días de asumido el cargo, pudiendo ampliarse hasta 120 días por acuerdo de simple mayoría. ¿Ya? Las obligaciones sociales y laborales son prioritarias, como ya les había mencionado. En caso de quiebra, liquidaciones de las empresas, los trabajadores tienen derecho preferente, incluso antes que los acreedores.
Las obliga cuando se extingue el pasivo social, se, es decir, cuando ya se cumple con el pago de las deudas, el pago de sueldos, beneficios sociales, se va a elaborar un balance final y un proyecto de distribución de patrimonios sometidos a aprobación. Este balance que va a realizar el liquidador debe inscribirse en el CEPREC y luego se va a ejecutar. Las sumas que no hayan sido cobradas por los socios, en caso no hayan estado presentes, se va a depositar en un banco a nombre de los socios en el plazo de 60 días siguientes a la aprobación del balance y el proyecto final. Los liquidadores deben tramitar eh, la cancelación y la extinción de la personalidad jurídica. Ahora, este es el último tema de transformación y fusión. Una sociedad se va a transformar en otro tipo societario. Esta no se va a disolver, ni se van a alterar sus derechos y obligaciones. Es decir, que yo como empresa de, no sé, papas fritas, me voy a una empresa de hamburguesas, digamos. Se van a unir las dos. Bueno, va a cambiar su objeto social. La responsabilidad que tienen los socios, bueno, en caso la anterior sociedad, la de papas fritas, era de responsabilidad limitada, no se va a modificar, ilimitada, perdón, no se va a modificar, salvo que los acreedores lo consientan. Por ejemplo, yo, empresa de papas fritas, tengo, tengo una deuda con María. Entonces, me voy a transformar de una empresa ilimitada a una limitada. No le va a convenir a mi acreedor. ¿Por qué? Porque siendo yo empresa, no sé, la tienda de papas fritas, y es una empresa ilimitada, este va a poder cobrarme ¿con qué? Con los bienes de la empresa y mis bienes propios. Ahora, en caso yo me vaya a transformar a una empresa de responsabilidad limitada, el que pierde es mi acreedor, porque ya no va a poder cobrarme o cobrarse de los bienes propios que yo tengo, sino solamente de la empresa. Posiblemente sea más, pero quizá pueda reducir y ya no voy a poderle pagar. Ahora, para esto, para realizar la transformación, se debe notificar personalmente a los acreedores, hacerles conocer de que yo me voy a transformar a una empresa de responsabilidad limitada y estos tienen un plazo de 30 días para que se puedan oponer. O cuando se hubiera contratado luego de la transformación, es decir, o hubiera adquirido alguna obligación. Es decir, si yo ya me he transformado, ahora ya soy empresa de responsabilidad limitada, em, ya no, ya no voy a responder con mis bienes propios. Ahora, la nueva responsabilidad ilimitada se va a extender a las obligaciones sociales o anteriores a la transformación. En caso me vaya a transformar de una ilimitada a,
a otra empresa, no, de una empresa ilimitada a otra empresa ilimitada, las obligaciones frente a mi acreedor van a continuar. Los requisitos para la transformación. Debe existir acuerdo unánime de todos los socios, se debe elaborar un balance especial y poner a disposición de los acreedores en el plazo de 30 días para su oposición, ya habíamos mencionado. Se debe realizar la publicación de la escritura de transformación, indicando que socios se van a retirar, el capital con el que van a contar ahora y demás. Y la inscripción nuevamente en el CEPREC. Ahora, dentro del receso de socios, los socios disidentes van a tener derecho a separarse. Si yo no estoy de acuerdo en transformarme o quiero continuar realizando, no sé, las papas fritas y yo no quiero hamburguesas, entonces tienen el derecho a separarse. No va a afectar en su responsabilidad hacia terceros eh, hasta que se realice la inscripción de la transformación. En caso haya acreedores que se vayan a oponer a la transformación de la empresa, no, en caso haya oposición, no hay transformación. Tiene que llegar a un acuerdo entre entre el acreedor y la empresa. Ahora, el derecho preferente de socios. La transformación no va a afectar el derecho preferente para adquirir la participación de los socios que se separan. La revocación. El acuerdo de transformación. Esta es pregunta de examen también. El receso de socios. Tienen derecho a separarse de la sociedad sin afectar su responsabilidad frente a terceros. La revocación. El acuerdo de transformación puede ser dejado sin efecto siempre y cuando este no se haya publicado. Es uno de los requisitos que tienen al momento de transformarse. Y si no existe algún perjuicio para los socios y terceros. Esta revocatoria requiere del acuerdo unánime de los socios, salvo estipulación distinta en la minuta o en la escritura de constitución. Ahora, para la fusión de empresas se requiere de 2 o más sociedades que se disuelvan sin liquidarse. No, estas no deben liquidarse, deben estar funcionando y cumpliendo con su objeto social. Esta fusión se da para crear una nueva empresa o para que una adquiera la otra. Por ejemplo, por lo general son empresas grandes que van adquiriendo empresas chiquitas y se va generando toda una cadena comercial, como las farmacias, como Farmacia San Agustín, digamos. Va comprando empresas chiquitas y se va ampliando sus sucursales y demás. La nueva sociedad o la incorporante adquiere los derechos y las obligaciones de las sociedades que la están adquiriendo. Ay, perdón. Ahora, los requisitos preliminares para que se realice la fusión es que exista un compromiso previo ya de fusión por los representantes de las sociedades. Estas deben estar aprobadas por la mayoría de sus socios o accionistas. Los balances especiales de cada sociedad debe estar puesto a disposición de los socios y acreedores. Los requisitos para el acuerdo definitivo es que, se emite una resolución.
se emiten resoluciones aprobatorias de las dos sociedades participantes. Uno, con la nómina de los socios que se van a retirar y los socios que van a quedar más el porcentaje de su participación. Se debe presentar una lista, una nómina de los acreedores que se hubieran opuesto y el monto que se les adeuda a estos. Asimismo, debe establecer las cláusulas para la ejecución del acuerdo con la participación y característica de los socios de las sociedades que se vayan a disolver. La constitución de la nueva sociedad se va a dar según las normas legales, es decir, el Código de Comercio, y la sociedad incorporante va a realizar la reforma o la modificación de su estatuto o reglamento interno. Se debe realizar la inscripción del acuerdo definitivo y la fusión y su publicación ahora dentro de la administración, durante la gestión, durante la fusión, perdón, los administradores van a ser los representantes legales de las sociedades disueltas, con la misma responsabilidad que los liquidadores. Es decir, estos deben realizar un balance y un informe para hacer conocer a los socios o a los accionistas de, de cómo está quedando la empresa. Y debe ser aprobado por los mismos también. Ahora, dentro del receso de socio y el derecho preferente, se va a aplicar lo mismo que ya habíamos hablado en la transformación de sociedades. La revocación, el compromiso de fusión se puede dejar sin efecto mientras no se suscriba el acuerdo definitivo y no exista algún perjuicio para las sociedades, los socios o los terceros. Eso es todo el contenido del primer parcial. No sé si tienen dudas. Perdón. Voy a hacer, no me ha indicado nada el doctor respecto a si voy a estar o no en sus parciales. Voy a hacer el intento de ir y a ver si les puedo ayudar. De todos modos, en un ratito voy a realizar un formulario y les voy a pasar más o menos para que vayan practicando preguntas similares a las del parcial, al menos a las que yo me acuerdo, para que practiquen, pero vayan revisando el código. Puedes hablar. Puedes hablar. No son para nada capciosas. O algo, creo que no. Son directas, les pregunta así como que una lista. Por ejemplo, a ver, le voy a volver a compartir. Esta quiero. Ya. El examen tiene preguntas de relleno, así, 2, 3 palabras. Tiene preguntas con incisos, mayormente con incisos. Dentro de las 10 preguntas que les ponga, 3 van a tener así para llenar, con 3 palabritas. Y las otras van a ser de inciso. Selección múltiple. No, ni siquiera, creo que es una palabra, un inciso va a ser la palabra correcta. La respuesta correcta, perdón. Y, por ejemplo, las fuentes del derecho comercial. Esa es lo que van a tener que escribir.
ley, doctrina, usos y costumbres. Después les puedo preguntar. eh, Eso del representante creo que también nos dijiste y eran como que 4 palabras igual. Leal y cosas así. sí, sí, también. El representante legal. 3. Lealtad. Esto es pregunta de examen. Les voy a ir pasando las preguntas. Bueno, no les voy a pasar ese formulario para que vayan respondiendo y se den cuenta también. ¿Será que nos puedes mandar las diapositivas también para estudiarlas, porfa? Y así, si es posible, un banco de preguntas o algo que nos facilite, porque hemos visto que es un montón el contenido. Es hartísimo. Y más porque el doctor saca preguntas del código. Sí, por favor. Les voy a compartir, pero no los vendan, porque varios auxiliares han dicho que habían vendido sus materiales y demás. Entonces yo les estoy pasando gratis. Entonces si alguien les pide, igual compártanlo, no pasa nada. Como ya les había dicho, igual los últimos temas lo hice en base a las diapositivas de mi auxiliar el año pasado. Ya, entonces yo les voy a compartir esto ahorita para que vayan repasando, al menos de manera resumida. Gracias. Ya, si no tienen otra duda, yo les paso en un ratito, por favor. Auxi, Gracias. una pregunta. Dime. En cuanto a las sociedades, las preguntas van a ser, o sea, ¿en qué sociedades más se centra el DOC? O porque como son 8 preguntas y los temas son como 15 o 16, sin incluir el tema 1 y 2 que dijiste que no iban a, que más o menos no iba a entrar casi nada de ahí. No, sí, sí, no va a entrar nada. Es que las preguntas que saca el doctor son de las sociedades anónimas, SRLs, comanditas. El de las asociaciones accidentales, el año pasado al menos, creo que no preguntó. Y las empresas estatales son en los que más enfoque he visto que hace el doctor. Dale, gracias. Esperamos entonces tu material y el banco de preguntas si es que puedes, por favor. Les paso ahorita las diapositivas. Hasta luego, chicos. Espero les vaya bien.